Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bienvenidos a una tarde con Dios. Cuando hablamos de la cuenta de pérdidas y ganancias, esto también se conoce como cuenta de resultados. Aunque este documento le sirve a las personas que tienen negocio, Dios en realidad quiere llevarnos a darle un vistazo a la situación real y actual de nuestra vida. ¿Cuáles han sido los resultados y nuestro estado general? ¿Cuáles han sido las pérdidas y cuáles son las ganancias en nuestro caminar con Dios? Hay un hecho relevante en la vida de Jesús a sus 12 años, después de que había subido a Jerusalén a festejar la fiesta de Pascua, y al término de la misma. Después, cuando iban de regreso a su casa, se dan cuenta que Jesús no va entre la multitud. En Lucas 2:46 dice: y después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y cuantos lo escuchaban se sorprendían de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo sus padres se asombraron, pero su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has tratado así? Mira, tu padre y yo hemos estado buscándote, llenos de angustia. Y él le dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre? En otra versión dice: ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Cuando estamos conscientes de nuestra situación delante de los ojos de Dios, cuando somos conscientes de los beneficios y pérdidas, el saber cuál es nuestra condición actual como individuos delante de Dios nos puede llevar a tomar decisiones y cambios tanto a corto como a largo plazo. La mayoría de las personas no se detiene por un momento, ni siquiera por un instante, a pensar: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde me han llevado las decisiones que he tomado? ¿Y qué puedo hacer para detenerme y corregirlas? Hacer cambios que puedan hacer la diferencia. Cuando externalizamos la elaboración personal de ganancias y pérdidas en nuestras vidas, podremos decir, como dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tal vez no haya que ir tan lejos, cuando recordamos de dónde Dios nos sacó y hasta el momento, lo único que mirábamos eran pérdidas. Usemos el ejemplo del fumador empedernido, una persona que ha fumado por años. Los fumadores de pipa y cigarro pueden desarrollar cáncer de boca, labio, laringe, esófago y vejiga. Y si inhalan al fumar, también corren un mayor riesgo de contraer cáncer de pulmón, así como enfermedades cardíacas, bronquitis crónica, enfermedad pulmonar, obstrucción crónica y efisema. Algunos daños por fumar después de 20 años, los daños serán permanentes. Desafortunadamente, sus alvéolos no pueden restaurarse por sí solos. Sin embargo, dejar de fumar detendrá la progresión de la EPOC y mejorará su capacidad para respirar. ¿Cuántos años te quita el fumar de tu vida? La esperanza de vida les disminuye una medida de 13 años para los fumadores empedernidos en comparación de las personas que nunca fuman.
Los fumadores moderados que fuman menos de 20 cigarros al día pierden 9 años aproximadamente. ¿Cuánto tiempo tardan los pulmones en sanar después de 10 años de fumar? De 1 a 12 meses. Después de dejar de fumar, disminuye la tos y la dificultad para respirar. ¿Cuál es la condición de los pulmones de una persona que ha fumado por 20 años? Son renegridos, permanentemente inflamados y poco flexibles. Su aspecto indica que la persona tiene un estado de salud precario, provocado por las miles de sustancias tóxicas liberadas por los cigarros. Fumar causa cáncer, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades pulmonares, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva, crónica, EPOC. Si dejas de fumar cuando tengas 50, 60 o 70, hay una gran cantidad de datos que dice que vivirás más días y más años a partir de ese momento. Se estima que en el 2019 el 14%, o sea, 34.1 millones de los adultos en los Estados Unidos eran fumadores. ¿Cuánto dinero se gasta cada año en cigarros en el mundo? Fumar le cuesta a la economía mundial más de $1 billón y matará a 1/3 más de personas en 2030. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Si eres fumador, sabrás que fumar es caro. Imagínense, ¿cuánto dinero podría ahorrar si dejara de hacerlo? No estamos hablando de pequeñas cantidades. Alguien que fuma un paquete al día gasta $266 a la semana, lo que se supone más de $13,800 al año. El consumo de cigarro o tabaco puede desplazar el gasto de los hogares en necesidades básicas, incluyendo la alimentación y la educación, lo que contribuye a empujar a las familias hacia la pobreza y el hambre. ¿Qué pasa si vives con un fumador? El humo de segunda mano afecta al corazón, los vasos sanguíneos, aumentan el riesgo de ataque cardíaco y accidentes cerebrovasculares en las personas que no fuman. Además, el humo de segunda mano produce cambios mentales y emocionales. Efectos psicológicos del tabaco y el cigarro. El tabaco no solo es perjudicial para la salud, también para las relaciones personales, familiares y sociales, y hasta para el amor. 1 de cada 4 personas fumadoras reconoce haber roto un vínculo sentimental por no querer abandonar ese hábito. Si hacemos un recuento de los daños, la balanza se acomodará del lado de pérdidas. En pocas palabras, esta persona solo ha llevado una vida de autodestrucción, adicción, falta de amor propio. No solo destruyen su vida, su cuerpo físico, su economía y relaciones con los demás, sus matrimonios, incluso la salud de los que lo rodean. Al estar sumergido en esta adicción, solo hay pérdidas desde el punto donde lo mires. Muchos además juntan el cigarrillo con la bebida, incrementando más destrucción. Es lo mismo si habláramos de los licores y cervezas o las drogas destructivas y mortales, o las personas que pasan sus vidas llenas de odio, con rencores, con deseos de venganza, etc. Personas tristes, deprimidas, sin deseos de vivir, etc. No sé cuál sea el caso individual de cada quien.
Es por eso que debemos detenernos y evaluar las pérdidas y las ganancias. Este tipo de vidas solo son pérdidas. Y yo creo, ya basta de seguir perdiendo. Es tiempo de parar. Al igual que este tipo de casos, a mí el trauma ocasionado por soportar algún tiempo de violencia y maltrato marcó mi vida, anclándola al trauma, mirando el suicidio como la única alternativa. Para mí, fueron años estancada, bloqueada, en que aunque vivía, porque respiraba y caminaba, además trabajaba, y entre comillas tenía una vida aparentemente normal, mi interior estaba muerto, sin vida, sin ilusiones, sin esperanza y sin Dios. Mis pensamientos eran de muerte, arrojarme de 3 pisos, arrojarme a los carros para ser atropellada y tomar pastillas como lo hice, pero no morí. El suicidio era un pensamiento permanente. Esto lo he contado en el audio El valor de la vida. Hasta ahí, el recuento de los daños arrojaba puras pérdidas. Mi mente bloqueada, mi mente perturbada y traumada, con pensamientos suicidas, mi corazón roto, sin ilusiones ni emociones, mi alma muerta y sin Dios. Pero Dios, que me amaba tanto y miró mi incapacidad para vivir, tuvo que darle un cambio a mi vida de 360 grados, trayéndome a un país que no conocía, con gente que no conocía. Tras cruzar una frontera del lado de México, mi mente solo pensaba en muerte, y de este lado, en Estados Unidos, Dios lo cambió por un pensamiento de supervivencia, poder sobrevivir cada día. Un cambio de mente radical, y eso solo Dios puede lograrlo. El estar viva hoy es ganancia, ya que si hubiera muerto cuando lo intenté, hubiera sido pérdida total de mi cuerpo y mi alma. Estamos entrando en tiempos muy difíciles, en dolores de parto. Vamos entrando en las primeras contracciones, aunque muchas cosas están pasando en otros lados y aún no nos llegan. Eso no significa que no llegará a nosotros. Por eso, aunque las primeras contracciones tienen un cierto lapso de tiempo, se irán intensificando al punto donde no habrá más lapso de tiempo y serán continuos los dolores. Chequen los últimos títulos que Dios nos ha dado los sábados. Tal vez piensen que nosotros se nos ocurren, pero Dios nos está llevando a hacer una autoevaluación de cuál es nuestra condición real de cada uno, qué nivel espiritual es realmente en el que te encuentras. Y no estoy hablando si vas cada domingo a la iglesia o qué opinión tiene de ti el pastor. Estoy hablando de cuál es tu condición real ante los ojos de Dios, las 24 horas, los 7 días de la semana. Necesitamos nosotros mismos ser sinceros con nosotros mismos y verificar nuestra condición física, mental, espiritual, emocional y sentimental. Recordemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Porque aunque la mayoría, por la gracia de Dios, ha logrado superar áreas difíciles que experimentaron en algún momento de su vida, muchos aún están anclados en situaciones tal vez vergonzosas o que no son capaces de hablar con nadie, y eso los está llevando a no estar listos o preparados, y aunque conozcan de Dios, aún están muy atrapados en pecados ocultos.
Muchos están tan llenos de enfermedades porque han dejado de ver el alimento como una necesidad. Ahora lo miran como un placer, y esto está teniendo puertas abiertas al enemigo. Por esa razón, comen por ansiedad, porque sus emociones están desordenadas. Y nuestros cuerpos están comiendo compulsivamente. No olvides que el diablo quiere destruirte y muchos no se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Los demonios se mueven en la suciedad y en el desorden, en las cloacas, en los drenajes, etc. Cuando el sistema digestivo está tan cargado de comida y no le damos descanso, ahí se están moviendo demonios. Observa cuando vas al baño. Ni siquiera tú soportas el olor que sale de tu cuerpo. Comes 2 o 3 veces al día. Además, comes chucheras. El sistema digestivo logra descansar a duras penas las 8 horas que dormimos. Esas horas nuestro cuerpo está en ayuno, pero lo tenemos tan saturado que ya estás estreñido o tienes constipación. Hay en tu estómago carne que tarda 21 días en hacer digestión e incluso empieza a entrar en un estado de descomposición dentro de ti. Y por eso tu sangre está intoxicada, porque inconscientemente nos estamos autodestruyendo. Y los demonios se sienten a gusto dentro de tus intestinos y en toda esa suciedad. Hay personas que han muerto y dentro de sus sistemas digestivos están llenos de comida, hasta 40 kilos, etc. ¿Has visto cuando una persona es liberada, tiene deseos de vomitar, porque ellos salen del estómago? Por supuesto, además de otras maneras. Ahora piensa, ¿en qué condición estás emocionalmente? Hay personas que viven de acuerdo a sus emociones, no tienen control de ellas. ¿Y qué con tus sentimientos, con tus actitudes, con tus intenciones, con tu mente, pensamientos? ¿Qué pasa con tus sentidos? ¿Qué ven tus ojos? ¿Qué escuchan tus oídos? ¿Qué es lo que inhalas a través de tu olfato? ¿Qué es lo que saboreas a través del gusto? ¿Y qué tipo de placeres te das a través del tacto? Si eres o no creyente, eso es lo de menos. Es tiempo que tú mismo evalúes en una balanza qué has hecho con la vida que Dios te dio. Cada uno daremos cuenta individualmente. Si somos casados, ¿qué has hecho con la familia que Dios te dio? Las personas prometen estar en las buenas y las malas con sus parejas, y a la primera de cambio voltean su mirada para otro hombre u otra mujer. Y aún te engañas pensando que con esa persona te va mejor. Pero la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Padres que no estuvieron al pendiente de sus hijos, y hoy sus hijos están en la cárcel, porque les faltó dirección, guianza, el amor, el apoyo de quienes debieron amarlos, sus padres. Tienes que dar un recorrido interno hasta tu niñez y ir poniendo en orden cada área, cada detalle, a manera de estar listo y en estado de gracia. Si te digo esto, es porque la muerte ronda la tierra con muchas caras, y aunque muchos piensan que esto mejorará, esto en realidad se irá intensificando. Y Dios está llamando a dar cuentas a las almas, sean creyentes o no. Sé que muchos aún podemos seguir haciendo
muchos cambios para avanzar en las distintas áreas de nuestra vida. Y aún podemos ayudar a esposos, esposas, madres, padres, hermanos y hermanas, tíos, tías, hijos, hijas, nietos, amigos, etc. Hay muchas cosas que aún opacan la luz de Dios en nuestra vida, pero debemos avanzar a llegar a ser solo luz, porque fuimos llamados a ser luz, a ser santos. La tierra se hizo maldita por todo el pecado del hombre, y es necesario que se purifique de tanta maldad, que se renueve de tanta violencia, de tanta sangre derramada, de personas muertas por las guerras y de todo tipo de actos. Todos los vestigios de ruinas y artefactos encontrados en diversas partes de la tierra solo es la prueba de antiguas humanidades que fueron, pero que ya no son, que fueron borradas de la faz de la tierra. Y si nosotros como humanidad no hacemos un cambio radical de 360 grados, los que queden cuando Dios les dé una tierra renovada y purificada de toda la maldad que se ha esparcido en toda la tierra, quedará alguno u otro vestigio de esta. Sin embargo, la historia nos cuenta, al igual que la Biblia, los pecados y errores del pasado para que nosotros no los cometamos, pero también nos desviamos y pecamos contra Dios, mucho más que el Génesis, haciendo lo malo delante de sus ojos. La mayoría solo estamos pensando en adquirir bienes materiales, casa, carro, etc. Hace unos días salió en las noticias una nota de una familia joven que había comprado casa y que habían vivido en ella por 15 años, pero la habían perdido. Así que la señora con una pistola mató a su esposo y a sus 2 hijas, y ella terminó suicidándose. Así que el día que fueron a embargársela, lo que encontraron fue una escena de muerte. No es posible que amemos más las cosas materiales y estemos llevando esto al extremo de cometer estos actos que nos llevan a una total condenación y una separación total de Dios. En la vida se pierde y se gana, pero mientras estamos vivos siempre hay nuevas oportunidades. No sé qué había en el corazón de esta mujer, pero era joven y sus hijas tan solo niñas, y por una decisión tan extremadamente drástica, arrebató la bendición de ver crecer a sus hijas y un futuro. El caos puede bloquear nuestra mente. Recuerdo, hace pocos años, un actor famoso andaba de vacaciones en Estados Unidos y estaba en medio del tráfico. Pienso que por un momento perdió el control. Se bajó de su carro y fue y golpeó a un señor con el puño en la cara. Tal vez estaba estresado, no sé, pero aquel hombre murió y este actor hoy está en la cárcel. La vida te cambia en un momento y de tenerlo todo lo perdió. Su fama de actor, su libertad, ver a su hija crecer, estar al lado de su esposa y familia. Tan solo en un momento, con una mala decisión, en un momento de arrebato en que no pensaste, solo traías la adrenalina al máximo. Tenemos a lo largo de la vida tantas y buenas oportunidades para ser mejores personas, mejores esposos, esposas, padres, madres, hijos, hermanos, etc. Sin embargo, todos esos buenos momentos los echamos a perder porque perdemos el control. Tenemos una buena esposa, pero prefieres estar con los amigos, y como dice el dicho,
Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Hay tantas cosas lindas en la vida, pero tenemos tan empañados los ojos que no las vemos y nos ahogamos en un vaso de agua. Tienes hijos que suspiran poder pasar una tarde contigo, saber que son amados, pero tú te la pasas en el teléfono. Están más buenos los videos y audios que estar con tiempo de calidad con tus hijos. La vida se encarga de quitarte todo lo que tú no valoras y luego lloras, pero es tarde. Sabemos que nuestras emociones corren al 1000 y eso nos hace ver la vida con amargura, anhelando, envidiando lo que otros tienen, y no te das cuenta que tú eres bendecido por el simple hecho de tener el don de la vida. Cada nuevo día, miles de personas ya no pudieron abrir sus ojos más. ¿Qué has pasado llenando tu corazón de odio por algo que te hicieron en la vida? Es cierto, todas esas situaciones son duras de superar, pero ya llevas 5, 10, 15, 20 años. Aquella persona que te hizo daño ya ni siquiera se acuerda. Deshazte de esas cadenas que a la única persona que lastiman es a ti. Deja de mirar tanto el exterior y empieza a mirar en tu interior. Saca lo que no sirve. Y si no puedes, pídele ayuda al Señor. Pero no puedes seguir estando en esa condición. Eso no es vida. Dios vino a dar una vida abundante. Sé feliz con lo que tienes. De esta vida no nos llevaremos nada. Ve en algún momento al cementerio y fíjate si a la persona que van a sepultar en ese día le pusieron joyas o le echaron en su ataúd el dinero del banco, o si se llevó su carro o su casa. Estamos tan afanados en las cosas vanas de la vida que no somos capaces de valorar las cosas más simples y sencillas que realmente nos sacan la sonrisa. Cuando hablamos de Pablo y sus creencias, él pertenecía a un grupo llamado los fariseos. Los fariseos constituían el grupo más religioso, más poderoso en los tiempos de Jesús. Eran muy estrictos en su obediencia a esas tradiciones y las consideraban incluso más importantes que las palabras de los profetas. Eran estrictamente ortodoxos, radicalmente observantes de la pureza religiosa de Israel. Los fariseos ponían mucha atención a las ordenanzas y hechos exteriores que les daba la apariencia de ser rectos, pero no les preocupaba realmente ser rectos de corazón. Por eso Jesús se refirió a ellos como hipócritas. Miren, ¿qué pasa con los creyentes del Islam? Los extremistas y terroristas se caracterizan por la violencia y la crueldad, con la cual asesinan a las personas que no son de su religión. Quieren obligar a las personas a creer en su Dios, y si no, serán dignos de muerte. Yo no sé a qué religión pertenezcas, pero Dios nos dio un libre albedrío. Dios no forza a nadie a creer en Él. Pero continuemos hablando de Pablo. En Filipenses 3, del 5 al 8 dice: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley irreprensible. Pablo era un hombre que tenía convicciones férreas, era inflexible,
tenaz y cerrado a toda posibilidad de estar equivocado, y consideraba que sus creencias eran dignas de ser seguidas, y de no ser así, las personas eran dignas de muerte. En Hechos 8, del 1 al 4, dice: Saulo consentía y participaba en su muerte, y aquel día hubo una gran persecución en contra de la iglesia que permanecía en Jerusalén, y todos fueron dispersados por los religiosos de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Después de que mataron a Esteban, se desató una gran persecución, y Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo, fue el principal perseguidor de los creyentes en esa época. En el versículo 3 dice: pero Saulo perseguía a la iglesia de Dios, introduciéndose en las casas y arrastrando a hombres y mujeres, y los ponía en prisión. Cuando veo la historia de Saulo, es imposible no pensar en la manera que actúan hoy en día los árabes, o cómo actúa el comunismo, forzando a las personas a creer en su religión o ideología. Y si no, la gente sufre persecución, tortura o muerte. En países como Oriente, China y países comunistas, etc. En Hechos 9:1 dice: entonces Saulo, lleno de toda ira y de amenazas de muerte en contra de los discípulos de nuestro Señor, solicitó cartas al sumo sacerdote para entregarlas en las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a los que seguían este camino, hombres o mujeres, poder llevarlos atados a Jerusalén. No tengo las palabras correctas para describir la actitud tan, no sé si celosa de sus creencias, obsesiva, violenta, no lo sé. Pero en Hechos, capítulo 9, empieza a relatarse un hecho real y poderoso con el mismo Señor Jesucristo, porque realmente Él era el único que podía cambiar radicalmente toda la estructura que Saulo tenía formada de su religión, y lo que lo había llevado a ser capaz por exterminar a todo lo que se opusiera o contradijera sus creencias. Era un hombre radicalmente religioso. En Hechos 9:3 dice: y mientras él iba, al aproximarse a Damasco, resplandeció de repente sobre él una luz del cielo, y cayendo al suelo escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Él contestó y dijo: ¿quién eres, Señor mío? Y contestó nuestro Señor: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pero ponte de pie y entra a la ciudad, y allí se te hablará sobre lo que debes hacer. ¿Cuántos como Saulo hay hoy en día? Radicales en sus más sólidas creencias. No son capaces de reconocer que aún en sus creencias puede haber errores. Sus vidas
son vidas opacas y vacías. Si observamos a Pablo, es una palabra que escuchamos mucho, la ira santa. Las cosas de Dios no son de ira ni de imposición. Pero lo que está pasando en muchas vidas es que nunca han tenido un encuentro verdadero con Dios. Estas personas, a pesar de que son religiosos, radicalistas, en realidad están deprimidos y derrotados, pero defienden sus religiones a capa y espada. Mi Jesús no es un Dios religioso. Por eso los fariseos de su tiempo se levantaron como sus enemigos, acérrimos, hasta darle muerte. Aunque los enemigos de Jesús pensaron que su muerte era su derrota, en realidad era su victoria y la nuestra. Porque ni siquiera la muerte pudo retenerlo. Saulo era un hombre audaz, radical y fiero. En Hechos 9, del 7 al 19, dice: Entonces los hombres que iban con él por el camino se detuvieron perplejos, porque únicamente escuchaban la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo sin poder ver nada, aún teniendo los ojos abiertos, y tomándolos de la mano, lo hicieron entrar a Damasco. Por 3 días estuvo sin ver, y no comió ni bebió. Y había en Damasco un cierto discípulo, cuyo nombre era Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor mío. Nuestro Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a Saulo, de la ciudad de Tarso, porque aquí él está orando. Y ha visto en visión a un varón cuyo nombre es Ananías, que entra y le impone las manos para que le sean abiertos los ojos. Entonces dijo Ananías: Señor mío, he escuchado mucho respecto a este varón, de cuántos males ha causado a tus santos en Jerusalén. Y he aquí también tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para aprehender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Levántate y ve, porque él me es instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y entre los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto habrá de padecer por causa de mi nombre. Entonces Ananías se dirigió a él, a la casa, y habiendo impuesto las manos sobre él, le dijo: Saulo, hermano mío, nuestro Señor Jesús, que se te apareció en el camino cuando venías, me ha enviado para que te sean abiertos los ojos y seas lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento cayeron de sus ojos algo parecido a escamas, y los ojos le fueron abiertos, y levantándose fue bautizado. Hay tantas personas adoctrinadas hasta la médula como Pablo desde muy pequeños, y derribar de golpe todas estas creencias que los han llevado a odiar, a ser violentos, a torturar, a perseguir, incluso a matar hombres y mujeres. Solo el mismo Dios del cielo, Jesucristo, puede romperlas, porque estas personas están aferrados y no se mueven, son inflexibles, hasta que una experiencia con Jesús lo cambia todo. Tan solo habían pasado 3 días, mientras que en el versículo 1 él estaba lleno de ira y de amenazas de muerte. Había causado todo tipo de mal y tenía autoridad para prender a los que invocaran el nombre de Jesús. Ahora, en Hechos 9:20 dice:
Y de inmediato empezó a predicar en las sinagogas de los judíos respecto a Jesús y que él era el Hijo de Dios, y todos los que lo escuchaban estaban sorprendidos y decían: ¿no es este aquel que nos perseguía en Jerusalén a todos los que invocaban este nombre? Y he aquí que para esto mismo también fue enviado hasta acá, con el fin de llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo se fortalecía más y más y causaba conmoción a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este era el Mesías. ¿De cuántos de nosotros necesitan caer las escamas de la religión? Dios conoce verdaderamente tu corazón. Él necesita personas que no teman perder lo que tienen por la causa de Cristo. Sí, Pablo era radical. Fue confrontado por el mismo Jesús, quien lo llevó a caer del caballo, que no es más que caer del orgullo de la religión, y en humildad reconocer que Jesús no es religión. Él miraba su religión poderosa, pero Jesús tuvo que quitarle las escamas de sus ojos. En Filipenses 3, 7 y 8 dice: sin embargo, estas cosas eran ventaja para mí. Las he considerado sin valor por causa del Cristo. Y también yo considero todas estas cosas como pérdida en virtud del inigualable valor de conocer a mi Señor Jesucristo, por quien lo he perdido todo, y todo lo he tenido por basura para ganar a Cristo. El Dios en quien yo creo es real y vive por la eternidad. Si no has tenido un encuentro real con Dios, pídeselo. Anhélalo, métete en ayuno, en oración, hasta encontrarlo, porque mi Dios se deja encontrar por los que lo buscan. De lo contrario, todos tus años de vida religiosa serán contados por pérdida. Solo cuando te rindas a Jesús, esa será tu verdadera ganancia, tal como lo decía Pablo. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube Verdad Superior o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: la gente más fuerte no es la gente que siempre gana, sino la gente que nunca se rinde cuando pierde.